Una hora de trabajo es todo lo que necesitas. Bueno, más específicamente una hora de entrenamiento o incluso menos, ¿ok? No necesitas más de una hora de entrenamiento y yo personalmente no lo recomiendo, en mi programa no lo recomiendo, salvo algunos casos específicos, muy específicos. Por ejemplo, el hecho de que haya algún sujeto que sea joven y no tenga nada que hacer, no esté estudiando pero tampoco trabajando, o algún sujeto que tenga ciertas adicciones. Entonces obviamente va a ser mejor que se quede en el gimnasio antes que esté haciendo otra cosa, ¿no es cierto? Ahí se aplica. Pero tú ya tienes trabajo. Bueno, me supongo que si estás viendo esto es porque tienes trabajo, ya tienes un empleo asegurado, quizás estás estudiando algo más, ya eres un profesional, estás formándote, ¿no es cierto? Estás formándote y eso es importante para ti, pero a la vez eso te mantiene ocupado. Y por eso mismo se te ha hecho difícil encontrar tiempo para hacer ejercicio. Y por eso mismo está esta idea de que no necesitas tanto tiempo en el gimnasio. Una hora o incluso menos es más que suficiente. Y no es necesario que sean los 6 días de la semana o incluso 5. Hay veces que hasta con 4 días, 3 días, 2 días se pueden hacer cosas, incluso con un día. Claro, es un caso así bien extremo, pero incluso en esos casos hay como tener un entrenamiento que te va a ayudar para que puedas mantenerte saludable, productivo y sobre todo que tengas una ventaja como humano, ¿ok? La cosa es que tú ya estás ocupado y lo que necesitas no es más estrés, ¿ok? Eso es algo también que hay que tener en cuenta, el estrés, el cortisol, que no se te eleve demasiado. Naturalmente nosotros necesitamos del estrés. Eso nos ayuda a mantenernos alertas, a hacer nuestras tareas, algunas cosas. Pero mantenerlo elevado tanto tiempo no es bueno, no es saludable. De hecho nos perjudica y de hecho perjudica tu físico. Por eso mismo es que luego vas a necesitar reducirlo. Y pasar más tiempo en el gimnasio, pasar más tiempo haciendo ejercicio simplemente no te ayuda con eso, ¿ok? Claro, es una actividad que controlada puede ayudarte a que te sientas mejor, a que te relajes. Pero si pasas demasiado tiempo haciendo ejercicio, igualmente te estresa. Los músculos perciben eso. No es que diferencian estrés del trabajo con estrés del levantamiento de pesas. No, o sea, estrés es estrés. El cortisol es cortisol. No hay diferencia. Entonces, por eso mismo no necesitas pasar tanto tiempo entrenando. E incluso mis entrenamientos son menos de una hora. Y a veces llego a la hora porque ya son casos exagerados, ya casos muy fortuitos, ya porque he añadido algunos ejercicios, porque son algunos que estoy haciendo. Pero en sí mis rutinas no ocupan tanto tiempo. El promedio diría que es entre media hora 45 minutos. 50 minutos también. Pero ya que se pasen de una hora, ya no. Eso ya no. Y esto es algo que muchas veces la gente recomienda, gente en redes. No sé si alguna vez lo has escuchado. De hecho es algo que ya viene desde antes. Por ejemplo, Arnold Schwarzenegger, físico-culturista, él te decía que pases 2 horas entrenando. Él entrenaba 2 veces al día inclusive. Pero esos son casos en los que no se aplican contigo. Y eso también me ha pasado, ya que me he encontrado, por ejemplo, con estudiantes que son demasiado extremistas. No específicamente en el hecho de entrenar, pero sí en otras cosas. Por ejemplo, me hablaban de que estudiaban por 12 horas seguidas. Que no tomaban pomodoros, a veces que se hacían pomodoros. Bueno, yo no considero el pomodoro, pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que me decían, yo puedo pasar 10, 12 horas estudiando, porque yo puedo hacer todo este tiempo en el que yo estoy estudiando y concentrado y tanta cosa. Se jactaban de eso, ¿ok? Porque no tocó preguntarles qué pueden hacer, cuáles son sus habilidades. Algunos me decían eso. Se jactaban de que pueden estudiar por mucho tiempo. Y la verdad es que, bueno, tal vez puedes considerarlo válido si es que, yo que sé, quieres pasar un examen. Pero en realidad no es tan válido, no es algo que yo miraría con demasiada admiración. Porque no es el tiempo que tú tienes, es cómo aprovechas ese tiempo. Por ejemplo, supongamos que uno de esos estudiantes estudia 12 horas, pero ¿realmente estudia 12 horas? O solo es 1 hora de estudio y el resto de veces solo está en la compu, viendo el teléfono, viendo alguna otra cosa. Entonces no es necesariamente 1 hora de estudio, es algo más. Algo que
Simplemente no es estudio. Por eso mismo necesitas mantenerte concentrado, porque a veces no necesitas esas 12 horas. Simplemente con 1 hora bien estudiado basta, es más que suficiente. O incluso menos. Pero esto se habla en la productividad, en lo que es estos hábitos. Pero se aplica con el entrenamiento también. Hay mucha gente que va al gimnasio y simplemente pierde el tiempo porque no tiene idea de lo que está haciendo. Y si solamente va a pasar allá. Y como no tienen idea de lo que están haciendo, entonces no se concentran en un buen entrenamiento. Por lo tanto, no entrenan bien, el cuerpo no recibe el estímulo apropiado y por ende, si quisieran ponerse más fuertes, más resistentes, más musculosos, no se van a poner. Porque no solo es que no hay un buen entrenamiento, sino que no ocupan bien el tiempo. No es cuántas horas pasas en el gimnasio, es lo que tú haces. Así que entrenar podría ser igual o incluso peor. Por eso no necesitas pasar tanto tiempo entrenando, ¿ok? Por eso tengo en mi programa algunos entrenamientos que son solamente específicos para que no tengas que pasar tanto tiempo ahí haciendo pesas o tanto tiempo pensando qué ejercicios puedes hacer. No, o sea, ya están estructurados de manera que solamente anotas, ves los ejemplos, la ejecución y luego puedes copiarlos y ya. Son circuitos a veces que son que 20 minutos a veces. No duran tanto, pero son efectivos porque aprovechan bien el tiempo y aprovechan lo que es importante, que es la intensidad del entrenamiento. Tú no estás desocupado. Por eso mismo es que te digo esto. Ya te he mencionado algunos casos en los que sí sería aplicable. Por ejemplo, que alguien sea un adicto, no esté bien mentalmente y por eso necesite socializar más, necesite mayor supervisión y por eso tiene que estar en el gimnasio. Claro, en esos casos puede ser posible. Pero tú eres un profesional, ya estás ocupado, no tienes esas condiciones, entonces no es lo más apropiado para ti. Por eso no tienes que gastar tanto tiempo en el gimnasio. Incluso ni siquiera podrías hacerlo en tu casa. Pero bueno, el gimnasio es una facilidad, es más apropiado. Así que si es que puedes gastártelo, pues úsalo bien. Y sobre todo, invierte bien en lo que es en tu físico. Bueno, eso es todo por ahora y nos veremos en la próxima.